entendiendo. Jesucristo me salvó a mí. Yo no tengo por qué agradecerle a María de nada, porque María no hizo nada por mí, para mi salvación, ni para el mundo, ni para nadie, ni para ella misma. Ella no se pudo salvar. Eso tú no lo sabes. Eso tú no lo sabes, evidentemente, pero de todas maneras, a mí me están molestando otra vez en un grupo en el que están personas que yo ya bloqueé y que me avisa el sistema que están allí y que yo rechazo y me llaman y me llaman y me vuelven a llamar. A grupos en los que están personas que yo ya bloqueé. El que sigue de bloquear eres tú, evidentemente, porque con dos no basta. Pero si me están diciendo también, tú estás diciendo que María es la madre de Jesús, entonces estoy hablando de ese tema. Si ese tema lo damos por sentado, o sea, ya entendiste en las 3 neuronas que te quedan funcionando, que María tiene por madre a un hombre que es Dios también y que por eso es madre de Dios, o no puedes entender eso. Si no puedes entender eso, no puedo esperar que entiendas algo más. María es madre de su hijo es Dios, entonces María es madre de Dios hijo. Y ya, claro. ¿eso lo puedes entender? Todos los Jesús dicen que Jesucristo es el Padre, entonces María es madre de Dios, porque Jesús hay idiotas, existen imbéciles que Jesús es el Padre y están equivocados. Eso a mí no me importa un pito de que se vayan al infierno, pero el hecho de que se vayan al infierno los imbéciles que dicen que Jesucristo es Dios Padre no tiene nada que ver con que en la vida real sea la madre de Dios Hijo. Y por cierto, con una tercera persona, porque no fue el Padre Celestial en que engendró en María, sino que engendró en María el Espíritu Santo. Así que Jesús tiene 2 padres, el Espíritu Santo y Dios Padre también. Y el Padre que tuvo con María a Jesús es el Espíritu Santo. Y pues que se vayan a la verga los que dicen que María no es madre de Dios Hijo y los que dicen que Jesús es Dios Padre. Al Averno, y si se van cuanto antes, por mí mejor. Mire. Pero la iglesia no enseña eso. Mira, el Espíritu Santo no es Dios, no es el Padre. El Padre no es Jesús, y Jesús tampoco es el Espíritu Santo. Entonces, como todos van a decir que Jesús tiene 2 padres, si el Espíritu Santo no es el Padre, así como el Padre no es el Hijo, son 3 personas. Porque son 2 distintos. Si fueran el mismo, no serían 2. Son 2 personas distintas y las 2 son padres de, bueno, Dios Padre es el papá en la eternidad del verbo eterno, del verbo divino, de la palabra de Dios, de la palabra, no de Jesús. El Padre de Jesús fue el que ese verbo divino lo tomó como espíritu y lo metió en un cuerpo para que tuviera cuerpo y fuera, además de divino, humano. El que le concedió ser divino y humano en el mismo cuerpo humano fue el Espíritu Santo. Y al engendrar, y lo dice la Biblia, el Espíritu Santo engendró en María, María concibió del Espíritu Santo, lo dice la Biblia. Si no te gusta, y reescribe tu Biblia y haz tu propia religión, pero en mi religión el Espíritu Santo engendró en María, y engendrar es convertirse en padre. Engendrar es convertirse en Padre. El Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo, no el Padre. El Padre es otra persona. El Espíritu Santo es una persona. El Hijo es otra persona. Tiene que por una. No te puede estar diciendo tanta incoherencia. ¿Cómo va a decir que el Padre es perfectamente claro? Es el Espíritu Santo. El Padre de Jesús es el Espíritu Santo, no el Padre Hijo. No, entonces, el Espíritu Santo es el amor entre Dios Padre y Dios Hijo, y Dios Padre es quien engendró en su seno a Jesucristo, y por eso existe el Espíritu Santo, porque es el amor entre los 2. Bueno, sí, el Espíritu Santo sí es, pero no el Padre, Jesucristo. No es el Espíritu Santo el que engendró en el seno de la divinidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios sin cuerpo. Jesús es la palabra de Dios hecha carne con cuerpo. La palabra eterna no es Jesús, y no se pasó a llamar Jesús sino hasta después de que lo gestaron y después de que nació
40 días después de que nació. En el tiempo, hasta entonces empezó a llamarse Jesús, antes no lo era. ¿O no le dijo, le pondrás por nombre Jesús? El ángel le dijo, ¿le pondrás por nombre Jesús? O le dijo, se llama Jesús, así que no se te ocurra cambiarle el nombre. ¿Le vas a poner el mismo nombre que ya tenía? ¿Eso dice la Biblia? ¿Lo dices tú? Yo no lo he leído yo en la Biblia. Tú estás inventando. Exactamente. Esa estupidez de que el Espíritu Santo fue el que lo hizo, nace de creer que el verbo divino ya era Jesús en la eternidad y no lo era. Empezó a llamarse Jesús hasta 40 días después de nacido. Pero eso lo dices tú, yo no lo he dicho. Eso lo está diciendo tú, yo no lo he dicho. Eso está en la Biblia. Mira, te voy a explicar esto. Eso lo estoy repitiendo porque está en la Biblia. Sí, pero te voy a explicar cómo es la cosa. Dios hizo los cielos y la tierra con su palabra. Todo lo que hizo sobre la tierra lo hizo con su palabra. Dios decía, hágase las aves y se hacían las aves, hágase los caballos y se hacían los caballos. Pero cuando llegó para formar al hombre, no dijo, hágase el hombre y la mujer, no dijo, no lo hizo con su palabra. Lo que dijo, le dijo Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa palabra que salió de la boca de Dios, esa fue la que hizo el universo. Esa palabra que se le dirigió al Espíritu Santo y le dijo, Dios Padre le dijo al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero lo que salió de su boca era la palabra. Esa que después se hizo carne, ese es Eso se lo dijo a su Hijo y al Espíritu Santo. Se lo dijo a dos, porque el Hijo ya estaba con él antes de que empezara la creación en la eternidad. Vamos a ponernos de acuerdo. Tú interrumpes cuando yo estoy hablando. Mira, ve, estamos de acuerdo que la palabra que se hizo carne fue la que utilizó el Padre para decir al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No, cuando estamos de acuerdo en eso. Carne. ¿Cuánto eso? Entonces dime pues, sigue para adelante. ¿Estás de acuerdo, sí o no? No, no estoy de acuerdo. Está clarito, ahí está clarito. El Padre habló con lo que él hizo, los cielos y la tierra, con esta misma palabra fue que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién hablaba? Con el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Con eso fue que él habló, porque él no habló con los ángeles, él no se habló a sí mismo, él se habló a su Espíritu Santo. Y esa palabra que le dio al Espíritu Santo, esa fue la que se hizo carne. ¿Sí habló o con no? dos personas, con su Hijo, la palabra, y habló con el Espíritu Santo. Tú dices que nada más habló con el Espíritu Santo, y yo te digo que no, y que no tiene ni pulmones, ni labios, ni nariz, ni respira aire, ni emite palabras por una boca que no existe. Así que cuando tú hablas de que habló como lo hacemos nosotros, lo estás antropomorfizando, estás totalmente orinando fuera de la vacinica. Mira, te voy a decir una cosa. Si Dios no tuviera nariz, mano, ni ojo, ni nada, entonces nosotros no somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Porque imagen quiere decir lo que tiene. Y si él no tiene ojo, nosotros no tenemos que tener ojo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo Jesús? Tanto tiempo que ando con ustedes y todavía no me han visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que Jesucristo es la imagen viva del Dios viviente. Lo que tenía Jesús, ver a Jesús, es ver a Dios, porque él tenía todo lo que tiene Dios. Es como el gemelo que le pregunta, mira, preséntanos a tu hermano para conocerlo. El gemelo puede decir, oh, sí, el que me ha visto a mí, ha visto a mi hermano. ¿Por qué? Porque es la misma imagen. Y eso fue lo que dijo Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre tiene ojos. Todo lo que tenía Jesús lo tenía el Padre. Por eso es que con que extendió Dios los cielos con sus manos, ¿no dice? ¿Ah?
y con qué dijo Dios que vino a salvar al mundo, con su palabra. Entonces, si no tiene palabra, pues, ¿cómo no va a tener boca por si tiene palabra? Eso es antropomórfico, todo eso es antropomórfico, todos esos son los errores de los que se burlan los ateos porque creen que todos somos igual de idiotas que tú. Anita, ¿sabes qué? Ya me tiene hasta el gorro que me metas con esta gente a perder el tiempo. Es por demás, no vas a aprender nada con ellos. No, no tiene sentido. Entonces, Porque ahorita voy a bloquear pelmazo yo del Snapiro y voy a dejar de cometer el error de responder cuando me invites a los grupos donde está esta gente. ¿Quién puede aprender de ti? Nadie. Puro repetir. Ese está como el otro, como Rubel. Ese está programado solamente a enseñar lo que le enseñaron a él, porque él no tiene Al capacidad. Roosevelt yo ya he Él debatido también con Roosevelt. él repite lo que la gran ramera lo enseña. Él no tiene capacidad de libre albedrío. Eso es lo que sucede con él. ¿Entendiste? Ese es otro programado a decir cosas que no están en la Biblia. Le dije, mire, lo que yo le dije en la Biblia está escrito. Dios con su palabra hizo los cielos y la tierra, y con su palabra le dijo al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jesucristo Sí, no sí, fue... pero también dice en un texto, dice, la Virgen dará a luz a un hijo al que le pondrán por nombre el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Sí, correcto, porque es que Dios con nosotros, cuando tú oyes el disco de un cantante famoso, ¿a quién estás oyendo? ¿No es el cantante? ¿O escuchas solamente su música y no el cantante? ¿A quién estás escuchando? ¿Ah? Ah, Está con al nosotros el cantante cantante, está directo. está el disco, fíjate, igualito. Jesús es la palabra de Dios hecha carne y las canciones del cantante es el plástico Sí, porque de la el verbo palabra se del hizo carne y habitó entre nosotros. bueno, habitó entre nosotros. ¿Qué habitó con nosotros? La carne, la palabra de Dios. Cuando Jesucristo estaba en el mundo, estaba la palabra de Dios en el mundo. Antes, la palabra de Dios estaba en el mundo, pero por medio de los profetas. Lo que hablaban los profetas, eso es la palabra de Dios. Pero esa palabra que hablaron los profetas fue hecha carne por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que hizo la palabra, formó la palabra, formó el cuerpo en María. De María fue que formó el cuerpo, no que trajo un cuerpo fuera de María, no. De María formó el cuerpo y a ese cuerpo al nacer lo llamaron Jesús, ¿verdad? Pero ese cuerpo era la palabra de Dios. Esa es la palabra encarnada, pero ahorita no tenemos la palabra encarnada en el mundo. La palabra encarnada ahorita está en el cielo, pero la palabra encarnada en el mundo estaba cuando Jesús estaba vivo. Ahorita tenemos la palabra escrita y la palabra hablada, ¿verdad? Y se manifiesta en nosotros la palabra, cuando Él se quiere manifestar en nosotros, Él viene personalmente y se manifiesta en nosotros, ¿verdad? Eso tienen que aprenderlo de la Biblia. Yo no estoy inventando nada, eso lo dice la Biblia. Freddy, ¿tú sabes cuándo se formó la iglesia a la que tú vas, el pentecostalismo? Yo me formé en la iglesia de Jesucristo leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, conocí la iglesia de Jesucristo. Muchos dicen, no, que yo estuve en Norteamérica. Yo no tengo nada que ver con la invención de Satanás. Esas sectas que están allá, que se inventaron en el norte, esos son hijas de la gran ramera. La escritura lo dice. Pero ustedes se formaron por William J. Seymour en 1906. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver con los norteamericanos. Yo me guío por la Biblia. Es que me preocupa a mí quien sea. Eso no es problema mía. A mí no me gusta hablar de los muertos. Ellos están muertos en la sepultura. Ellos están en la sepultura igualito que María. Están los dos en la sepultura. Las iglesias se empezaron a multiplicar
Porque cuando Sí, te entiendo, sí te entiendo. Tú no, sí te entiendo. Tú no estás de terminar, pero déjame terminar. Entonces, la iglesia empezaron a multiplicarse allá en Jerusalén, en Israel, en la tierra de Palestina. Allá empezó la iglesia que estaba en Éfeso, la iglesia que estaba en Corintios, la iglesia que estaba en todas partes. Y las últimas que se formaron, que las nombra Juan, dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, y cada iglesia de esas tenía su nombre, pero era una sola iglesia. Ahorita es igualito. Hay muchas iglesias con nombres, pero es una sola iglesia. Ahora, la que confunden, porque ustedes no tienen el Espíritu Santo, ustedes confunden que los adventistas es la iglesia. No, esa no es una iglesia, esa es una hija de la gran ramera. Los solo Jesús, ¿cómo se llama? Los testigos de Jehová, los adventistas, esas son sectas. En cambio, yo me formé leyendo fue la Biblia. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Ahora, dicen que la secta, por ejemplo, yo me bauticé en la iglesia ¿cómo se llama? Porque yo no la visité más nunca porque yo soy cristiano. No me acuerdo ya cómo se llama esa iglesia. Bueno, yo me bauticé en esa, pero no es una secta, ese es un nombre de la iglesia, como decir un nombre de las 7 iglesias de Asia. Estas no son sectas. Las 7 iglesias de Asia no son sectas, es la misma iglesia del Señor. ¿Viste? Adelante, pues, dígamele. Ajá. Por ejemplo, dice, tú no estás de acuerdo en que los familiares vayan a visitar a sus seres difuntos o a sus antepasados ya fallecidos. San, Freddy te está mintiendo. Él se fue bautizado en la Asamblea de Dios. Fíjate cuando empezó la Asamblea de Dios. Pentecostal. En la Asamblea de Dios fue rebautizado Freddy. Sí, ahí, porque lo dijo él. Ok, sí, lo repito, pero la Asamblea de Dios no es, no es una secta, es el nombre de la iglesia donde me bauticé, así como si yo me hubiera bautizado en Esmirna, ¿verdad? Yo no me estoy bautizando en una secta. Pero entonces él fue fundado por Charles Fox Parnell, ¿no, vale? Sí, sí. El principal que forma el pentecostalismo es Charles Fox Parham, sí, 1901. Sí, en 1916. No, 1901, 1906 es Seymour. No, tú esa cultura. ¿Fue el 2 de abril de 1914? Mira, 1913, 1914 es la parte unicitaria de los pentecostales. Señor, por la Asamblea de Dios no es una secta, la Asamblea de Dios es una iglesia de Jesucristo con otro nombre, como las 7 iglesias de Asia, son nombres. La Asamblea de Dios es una secta. ¿En qué parte dice que es una secta? Ninguno. Lo que ustedes la Asamblea de Dios nació en 1914, Arkansas, Estados Unidos. Durante el avivamiento pentecostal, ante el crecimiento del movimiento, unos 300 líderes se reunieron para unificar doctrina, coordinar misiones y establecer la mayor denominación pentecostal del mundo. Sus raíces se remontan al avivamiento de la calle Azusa. Ahí te respondí, hermano. O sea, el avivamiento de la Asamblea de Dios es más del negro Seymour, que fue en 1906 en la calle Azusa, en el viejo galpón de la calle Azusa. Ahí te respondí la pregunta tuya. ¿Te estás dando cuenta? Te estás hablando de la Asamblea de Dios. A la Asamblea de Dios solamente es el nombre de una iglesia evangélica. Eso no es ninguna secta, es una iglesia evangélica. Por ejemplo, yo me bauticé en la Asamblea de Dios. Entonces, el Señor me utiliza a mí para hacer otra iglesia. Yo no le voy a poner la Asamblea de Dios. Yo le pongo otro nombre porque yo estoy en otra ciudad, en otro lenguaje, en otra cultura. Entonces, y por eso yo soy una secta. No. Estoy multiplicando la iglesia del Señor con otro nombre.
La Asamblea de Dios se formó en Estados Unidos, solamente es el nombre de una iglesia. Lo que pasa es que ustedes quieren hacer una cosa que no cabe, no tiene sentido, tienen albedrío propio, solamente predican lo que está oyendo de los demás. Adelante, pelón. Muy bien, gracias. Luego del reavivamiento de la calle Azusa, sabemos de 1906, del negro Seymour, que fue un alumno de Carlos Parán, inclusive no le permitían entrar porque en aquel entonces los negros ya sabían que estaban medio como proscriptos. Dice, luego del reavivamiento de la calle Azusa de 1906, dirigido por el pastor afroamericano, de este estoy hablando, William Seymour, en Los Ángeles, California, el pentecostalismo clásico se comenzó a extender por distintas localidades y países del mundo. En 1910, en Estados Unidos, ya se habían creado dos grandes organizaciones pentecostales, las cuales eran dirigidas en Texas y en Arkansas por el ex ministro metodista Eudorus N. Bell, y en Alabama y en Mississippi. Dice, Bell era además editor del periódico cristiano La Fe Apostólica, luego llamado Palabra y Testimonio, en donde publicaban diversos testimonios los pentecostales. Dado el creciente, dice, número de creyentes en la doctrina del bautismo en el Espíritu, esa doctrina del bautismo en el Espíritu aparece, ustedes ya deben saber esto, con Carlos Parán. Recuerde que Anne Osman fue la primera prácticamente en hablar en lenguas. Dice, decidió unificarlo con el fin de que tuvieran derecho sobre las propiedades en donde estaban levantando sus templos, evitándose problemas con otras organizaciones religiosas históricas. A partir de 1911, muchos ministros blancos afiliados a la Iglesia de Dios en Cristo expresaron su descontento con el liderazgo afroamericano. 1913, 353 ministros blancos formaron una nueva iglesia que dio sus propias credenciales, aunque todavía usaban el mismo nombre, Iglesia de Dios en Cristo. Sin embargo, en 1913 y 1914, muchos grupos pentecostales tuvieron controversias doctrinales con respecto a la Santísima Trinidad y en cuanto al nombre de quienes debían efectuarse el bautismo en agua. Por consiguiente, en 1914, después de grandes debates, los grupos decidieron separarse y formar organizaciones afines de sus creencias. Bell, contrario a los pentecostales unicitarios, fue uno de los pastores que optaron por continuar con la doctrina de la Santa Trinidad. El 20 de diciembre de 1913, convocó a todas las iglesias pentecostales trinitarias a un concilio con el fin de organizar mejor, dice. El grupo de ministros blancos, liderado por el pastor Eudores Bell, dice, se reunió en el primer concilio general de las Asambleas de Dios en Estados Unidos entre el 2 y el 7 de abril de 1914 en la ciudad de Hot Springs, Arkansas. Asistieron una mayoría de ministros pentecostales, dice, supremacistas blancos, aunque asistió el fundador de la Iglesia de Dios en Cristo. Sus ministros fundadores se separaron de la Iglesia de Dios en Cristo en desacuerdo con la supervisión de la población minoritaria. También participaron extranjeros y los ministros Pinson, Holly, Gross, dice, y Opperman. En dicho concilio se eligió a Bell como presidente, Roswell Flower como secretario. Se adoptó el nombre de Asamblea de Dios propuesto por el evangelista Leonard, quien junto a otros ministros se adhirió al movimiento y además ofreció a la organización su imprenta y escuela de Enfield, Ohio. Además establecieron algunos lineamientos organizacionales y promulgaron una declaración que establecía al principio de soberanía de cada iglesia local. El segundo concilio general se realizó el movimiento del mismo año, esta vez en la ciudad de Chicago. Allí la organización oficializó la Biblia como una regla de fe y conducta, permitiendo a cada ministro desarrollar sus propias interpretaciones. Bueno, como pueden ver, ya aquí está hablando de Eudoros N. Bell. Creo que ya entendiste, ¿no, hermano?
entienda esto ahora, vamos por la Biblia. Esa es la historia que tiene de los hijos de la gran ramera. Ahora hablamos de la Biblia, que de la Biblia es que tenemos que sacar la información. Dice en Marcos 16:15, así dice así. Y le dijo, Jesús le dice a los apóstoles, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué le dijo? La católica no, el evangelio. Predique el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Vio? Eso es lo que hacen los pentecostales, lo que dijo Jesús que hicieran. Jesús le dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales que van a seguir? Las que estamos practicando ahorita. Hablamos en nuevas lenguas, echamos fuera demonios, hablamos en lenguas. Eso es lo que se está Pero vos no aplicando. echaste fuera ningún demonio. Eso no ¿Vos lo qué sacó, demonio echaste? eso Ninguno. no lo sacó ningún americano, eso no lo sacó ningún americano, eso está escrito en la Biblia, que hablarán nueva lengua, y eso sucedía ya, por eso es que dice, y seguirán, quiere decir que en ese momento lo hacían. Ahorita seguimos, eso no se ha acabado. La Iglesia Católica no usa eso porque ellos no es la Iglesia verdadera de Dios. Ellos, ningún católico echa fuera demonios, le tienen miedo al demonio, más bien. En cambio, el evangélico se enfrenta al demonio y lo reprende como autoridad de Jesucristo, porque a mí me ha sucedido y yo lo he reprendido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser la Iglesia Católica eso si le tienen miedo a los demonios? Además, de la Iglesia Católica es donde salen No, los, pero en ese tiempo recuerda. ¿De dónde salen los brujos? Salen de los testigos de Jehová, salen de los adventistas, salen de los católicos, donde salen ellos. ¿Quién usa los muñecos que utilizan en las misas? Echaba demonios solamente era Yahweh. ¿Viste? Igualito. Entonces, váyanse a la Biblia, no váyanse a la historia de los gringos. Los gringos nada tienen que ver con la religión de Jesucristo. Nada con la salvación. Tiene que ver se llama los gringos. El hablar en lenguas es hablar en otro idioma y lo podían hacer, pero en la actualidad no lo puede hacer nadie. ¿Por qué? Si aquí dice que esas señales seguirán. ¿Crees o no crees en la Biblia? Sí, pero la Biblia solo dice que los apóstoles hablaban en lenguas. ¿Dónde dice que los pastores pueden hablar en lenguas? No te lo acabo de decir, fíjate, dice, es que no sé dónde tú tienes el cerebro, se lo está diciendo Jesús a los apóstoles, él está hablando a los apóstoles, y le dice, en el 13, vamos a empezar el 13, Marcos. Por todo el mundo predicar el evangelio. Mire, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aun ellos creyeron, hablando de Jesús, ¿no? Y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar, así como ustedes no creen todavía. Y le dijo, y por todo el mundo, ¿a quién le dijo? A los 11 discípulos que habían quedado, ¿verdad? Y le dijo, 12 discípulos de Jesús, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales, oiga bien, estas señales ahora yo te pregunto, ¿tu organización de ustedes se caracteriza por llevar el evangelio a toda criatura? Y estas señales seguirán, mira, óyelo bien, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué hacen los pentecostales? Hablan nuevas lenguas. Entonces, ¿cuál es? Y más adelante dice Pablo que el que habla por la lengua no le habla al hombre, sino al Espíritu de Dios. Lo dice también. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero ustedes llevan el evangelio a toda criatura, casa por casa, sí o no. Esos son los testigos de Jehová. No, pero ustedes, pero ¿por qué si la Biblia dice que ir y predicar el evangelio a toda criatura, entonces ustedes, ¿por qué no se caracterizan por eso si son la verdadera religión? Toda criatura es el que tú consigues en la plaza.
el que consiga dentro de un colectivo, donde te vayas para la playa, a esos son los que le vas a aplicar, donde tú estés presente, no se necesita ir buscando gente, no, tú vas caminando a esa persona, predica el evangelio pero ustedes llevan activamente el mensaje de salvación a toda la humanidad. Primera de Corintios capítulo 14. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizasteis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué va a interpretar si no sabe nada? Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con conciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Nadie te va a entender, eso te quiere decir. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero. Eso te quiere decir. Dice, para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia. Por eso te dice que es mejor profetizar y no hablar en lengua y que la gente no entienda lo que está diciendo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Escuchaste? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Eso dice Primera de Corintios, capítulo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, escucha, porque la carta a los Corintios la escribió el apóstol Pablo. Mira, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Entendió o no entendió? Otra vez. Si yo oro en lengua, escucha cabeza hueca, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia, escucha bien, el versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. Ok, vamos a tener entendimiento. Otra vez, porque no lo entendiste. Pero en la iglesia, para edificar, para que te puedan entender, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida.
mejor que te entiendan, mejor que ¿qué? Que evangelice, que pueda entender, para que edifique realmente la iglesia. ¿Escuchaste o no escuchaste? Escúchame a mí ahora, escucha para que entienda. La escritura, No, tú si mismo vos lo no querés leíste allí. escuchar la Biblia, Pero no querés escuchar la Biblia. cállate para que entienda. ¿Cómo vas a aprender si no oyes? Así que Ah, las mira, lenguas ve, son por pero señal, tú no lo a los dijiste creyentes. ayer. Escuchen, Ay, hermano, lo Dios. que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en Algunos lengua no y entienden o no entran creen, no indoctos dirán que ustedes o están locos. incrédulos, ¿no dirán que estás loco? Usted no le da chance a nadie. Usted no Otra le da vez, chance a nadie. Está Primera de programada. Está programada. Corintios, capítulo Ella no le da chance 14, a nadie porque está versículo programada. 23. Otra vez, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23. Y acá finalizo. Si pues toda la iglesia, dice, se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, dice, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorarás a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Entendiste o no Cierra tu boca. entendiste, Freddy? Porque otra vez no te vuelvo a Ciérrate. leer el mismo capítulo Ciérrate tu 14 boca para que de Primera de entienda. Corintios. Este Tanto leer hombre y no no entendiste puede nada. entender nada, pues este No hombre entendiste ni nada de lo que siquiera cree en leíste. Jesucristo. Lamentablemente Oye, no sé de qué escuela salió, y no tú cree no ni en te Cristo, pero ha callas, dicho barbaridades de la y Virgen tú no María. te callas.